Vamos al libro de Jueces, por favor. Hoy terminamos, primeramente Dios, yo espero que podamos terminar. Hoy terminamos este libro de Jueces. ¿Para cuántos el libro de Jueces ha sido una bendición para sus vidas? ¿Verdad que sí? Interesante. Bueno, hoy vamos a terminar y son de los pasajes, híjole, que de repente uno no puede creer que están en la Biblia. A uno le gustaría platicar y hablar del amor y la misericordia, bueno, sí de eso, ¿verdad? Pero y hablar de la victoria y la conquista y de repente la enseñanza cuando viene la palabra, híjole, de repente es tan fuerte. Así que hoy ténganme un poquito de paciencia, vamos a ir avanzando. Espero terminar los 3 capítulos el día de hoy y entender lo que Dios nos quiere hablar. Pongamos mucha atención, no nos vayamos a distraer, porque al final concluimos el porqué del nombre de esta serie, de lo que Dios nos está hablando, ¿sí? Así que Jueces capítulo 19 al 21. Vamos a orar, antes que nada, oramos y le pedimos a Dios que nos esté hablando en nuestras vidas, ¿sí? Dios, te damos gracias porque eres bueno. Lo cantábamos ahorita, Dios, gracias por tu gran fidelidad. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. ¿Cómo podemos entender tu amor para con nosotros? Y como decíamos ahorita, ojalá pudiéramos amarte como tú nos amas. Te pedimos que en esta hora, a través de esta enseñanza, tu palabra pueda venir a nuestra vida, nos pueda confrontar, nos pueda hablar, nos pueda ministrar. Y permite que esta enseñanza pueda llegar a nuestros corazones y pueda cumplir su propósito. En el nombre de Jesús, toma el control de esta reunión, de esta enseñanza, y háblanos a cada uno conforme al corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Lo dijimos la semana pasada. Los últimos 5 capítulos del libro de Jueces es como un epílogo, una historia, no de una manera cronológica, pero que nos muestra lo que estaba pasando dentro del pueblo en el tiempo de los jueces. La semana pasada vimos la historia de un levita, hoy veremos la historia de otro levita, pero vamos a entender y pensar que esto sucede mucho antes quizás de algunos jueces que hemos visto. No está de una manera cronológica, quizás puede ser al principio de la narrativa del libro de los jueces, y me habla otra vez acerca de un levita. Pero vamos a ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Vamos al versículo 1 del capítulo 19 y dice de esta manera la palabra de Dios: en aquellos días, cuando no había rey en Israel, es una frase que continuamente la hemos estado leyendo. Cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín, el cual había tomado para sí mujer concubina de Belén de Judá. Y su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante 4 meses. Lo primero que vemos dentro de la historia me dice que en aquellos días no había rey en Israel. Bueno, en aquel tiempo no había habido nunca un rey en Israel. Y creo que donde pudiéramos tomar referencia, no es que no había un rey de una manera física, de un hombre, pero tenían un rey, y ese rey era Dios. Y creo que cuando dice que no había rey en Israel, más bien me habla de cómo Israel había rechazado que Dios fuera el que reinara y gobernara y dirigiera su vida. Entonces eran momentos en el que cada quien, lo hemos leído muchas veces, el pueblo de Dios hacía lo que quería, lo que le placía, lo que había en su corazón, es lo que hacía. Entonces me habla de un tiempo de rebeldía donde el pueblo decía: yo quiero hacer lo que yo quiero, donde no me importa lo que me digan, no me importa lo que Dios haya establecido, no queremos a nadie como rey, y es cada quien haciendo lo que les gusta. Ahora, creo que esas frases son muy pegadas quizás a nuestros días. ¿Por qué? Incluso yo le puse al mensaje del día de hoy, yo le puse como en nuestros días. La historia que veremos hoy, siempre véanla y pareciera que es como si fuera una historia real o ¿cómo se llama? Vigente en el día de hoy.
Porque es el pueblo, es el hombre buscando una independencia. ¿No es cierto que cuando llegamos en los tiempos de nuestra rebeldía, nuestra juventud, nuestra adolescencia, siempre queríamos hacer lo que nosotros queríamos? ¿No es cierto que queríamos siempre, yo quiero ser libre, y yo ya quiero tener mi independencia, porque ya no quiero que nadie me diga nada, yo quiero hacer lo que yo quiera? Yo no sé cuántos de ustedes tienen una experiencia de que hicieron lo que ustedes querían y les fue mal. Porque no siempre el hacer lo que yo quiero me va a llevar a un punto de bendición en nuestra vida. Y esa historia es la misma. Vamos a ver que el pueblo hacía lo que él quería, y esto no me habla de una bendición para su vida. Me habla la historia de un levita. La semana pasada vimos que un levita estaba dedicado a Dios, estaba consagrado a Dios y estaba para su servicio. Pero cuando me dice que este levita era forastero, me habla de un levita que estaba en un lugar donde no le correspondía. Un levita que no estaba haciendo la voluntad de Dios, no estaba cumpliendo con la función en Dios y simplemente estaba haciendo lo que él quería o estaba en el lugar donde él quería. Y una vez más, ¿cuántas veces nosotros, llamados a ser consagrados, dedicados a Dios, queremos hacer lo que nosotros queremos? Queremos estar donde nosotros queremos y queremos actuar a nuestra manera. Mira lo que sucede, porque me dice que este levita había tomado para sí una mujer concubina. Bueno, la palabra concubina en esta parte me habla de amante. Entonces es un hombre, un levita que tiene una concubina, alguien que es su amante, pero lo tenía de una manera legal, ¿sí? Alguien tenía su esposa, pero podía tener mujeres más y pueden tener concubinas. Entonces, aparentemente, de una manera legal, tenía un amante. Este hombre tenía un amante. No tenía la concubina el mismo estatus que una esposa, pero era su amante y no se veía mal porque pareciera que estaba todo bien. Y era amante, ¿no? Legal. Ahora uno se pregunta, ¿qué hace un levita con una amante cuando puede tener su esposa? Y esto es interesante, ¿por qué? Porque dentro de esta historia lo que tengo que aprender es establecer el principio del matrimonio. Un punto tan importante y tan común, pero tengo que decirles algo. El día de hoy se están viviendo tiempos muy difíciles donde el matrimonio ya no es tan importante, donde la gente prefiere a veces vivir en unión libre, donde no quieren casarse, donde tú escuchas a jóvenes el día de hoy diciendo: yo no me quiero casar. Diciendo a jóvenes el día de hoy: ¿para qué? No, mejor disfruto la vida, yo quiero viajar, yo quiero tener dinero y no hacer lo que Dios quiere. Mira, vamos a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 versículo 2, porque está Jesús y se acercan un grupo de personas para tentarlo en base al matrimonio. Y mira lo que Jesús dice. Marcos capítulo 10 versículo 2 dice: y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. Y él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribo este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Entonces, lo que hace Jesús es establecer el principio que Dios ha creado o ha establecido. Cuando Dios creó al hombre, creó a la mujer, los creó con un propósito para producir fruto, para tener hijos, para llenar la tierra. Y ahí instituye Dios el matrimonio, ¿sí? Ahora, interesante, porque me dice que son dos y serán uno, ¿sí? No dice serán tres, no dice serán cuatro, no dice serán cinco,
sino que dice serán dos y entonces los dos son uno, ¿sí? También leemos que aquí dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Me habla de un hombre, me habla de una mujer, que los dos serán carne, y es como Dios lo estableció, ¿sí? Ahora, interesante, no porque vemos que un hombre aquí en esta historia tiene una concubina, un amante, quiere decir que está bien. Porque a lo mejor alguien pudiera decir, Dios me habló el día de hoy, ¿sí? Dios me acaba de hablar. Si es un levita, un hombre entregado por Dios, tiene un amante, creo que Dios hoy me está hablando, ¿verdad? Pero no porque la Biblia lo dice, quiere decir que lo puedo hacer. Vamos a ver la historia y tú vas a darte cuenta, si quieres pasar lo que levita va a pasar el día de hoy, ¿sí? Entonces, es importante que yo tenga que entender que Dios no aprueba que uno pueda tener más de una mujer, ¿sí? Sino que Dios prueba completamente lo que es el matrimonio, ¿sí? Hombre y mujer, ¿sí? El matrimonio. Ahora me dice aquí, lo leímos ahorita, y su concubina le fue infiel. Regresemos a Jueces, ¿sí? Y cuando supo que le fue infiel, esta mujer se fue de levita y se fue a la casa de su padre. Y se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Y llevando consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Vemos a levita que lo que él está buscando es hacer volver a su concubina, a su mujer. Piensa que con palabras amorosas la puede llegar a traer. Y creo que lo que estamos viendo aquí es una restauración. Y creo que tenemos que aprender algo. A veces en nuestros días, y bueno, la infidelidad de repente es muy común. Pero creo que algo que tenemos que aprender en nuestros días es el amor de Dios. Y creo que si algo tiene que haber en un matrimonio después de una infidelidad, es buscar la restauración. Ese es el punto importante. Aunque de repente algunos dicen, bueno, es que no es tan fácil. Yo sé que no es fácil, pero creo que el ejemplo siempre nos lo ha dado Dios. Como el hombre le ha fallado una y otra vez, y él permanece fiel. ¿Para qué? Para restaurarnos con él. Ahora Dios está buscando, o Dios quiere que podamos tener una restauración. Ahora, si hay una infidelidad, ¿me puedo divorciar? Bueno, puedes divorciarte. No es lo que acabamos de leer en Marcos, no es que Dios sea un mandato, sino que Dios les dijo, por la dureza de vuestro corazón, y está más bien hablando de un permiso más que un mandamiento. O sea, si alguien ha fallado, ¿puedes tú separarte? Sí, puedes separarte. Pero lo correcto sería la restauración en el matrimonio. Yo sé que de repente para algunos es difícil, no es fácil, es muy difícil. Pero tengo que entender algo. Acuérdense de algo, que el matrimonio es la imagen de Cristo con nosotros. Y el matrimonio Dios lo estableció para hablar de esa unidad que va a haber siempre entre Dios y el hombre. Cristo es el novio, la iglesia es la mujer. ¿Cuántas veces la mujer le ha fallado al novio? Un montón de veces. ¿Cuántas veces le hemos sido infiel? Pero sin embargo él permanece fiel, ¿sí? Entonces, cuando la iglesia está viviendo como Dios quiere, se convierte en un testimonio del real amor de Dios para con nosotros. Incluso un matrimonio que ha pasado por una infidelidad y es restaurado puede ser incluso puede ser testigo del evangelio real que predicamos el día de hoy. ¿Sí? Porque es amor, porque es perdón, porque es una oportunidad, otra oportunidad. Y es Dios. Ahora, en esto el tema es muy amplio, ¿no? No todos pasan por la misma situación, hay diferentes cuestiones, pero lo que la iglesia, lo que la Biblia busca, lo que Dios busca es la restauración. Estaríamos muy mal pensando, hermano, si alguien te falló, déjalo.
Si tu esposa te falló, divórciate. Nunca vamos a enseñar eso, porque la Biblia lo que siempre habla del perdón y completa restauración. Regresemos a Jueces, ¿verdad? Versículo 4. Y viendo el padre de la joven, salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro y el padre de la joven. Y quedó en su casa 3 días comiendo y bebiendo y alojándose allí. De repente el padre, a ver que llega el levita, se pone muy contento. Y bueno, no sabemos por qué, sino ya porque se iba a llevar a su hija otra vez, o porque quizás vino a restaurarla. No sabemos por qué se pone contento, pero le dice que se quede a comer, se quede a beber, y se queda ahí 3 días el levita. Versículo 5. Al 4.º día, cuando se levantaron de mañana, se levantó también el levita para irse. Y el padre de la joven dijo a su yerno: conforta tu corazón con un bocado de pan, y después os iréis. Y se sentaron ellos 2 juntos, y comieron y bebieron. Y el padre de la joven dijo al varón: yo te ruego que quieras pasar aquí la noche, y se le dará tu corazón. Y se levantó el varón para irse, pero insistió su suegro y volvió a pasar allí la noche. Lleva 4 días donde están en una fiesta, comiendo, bebiendo, disfrutando, pasándola bien, ¿sí? Y él le dice: no te vayas, quédate una noche más, y quédate una noche más. Y ya lleva 4 noches que se ha quedado. Al 5.º día, levantándose de mañana para irse, le dijo el padre de la joven: conforta ahora tu corazón y aguarda hasta que decline el día. Y comieron ambos juntos, ¿verdad? 5.º día, una vez más, vamos a comer, tranquilo, disfrutemos. Verso 9. Luego se levantó el varón para irse, él y su concubina y su criado. Y entonces su suegro, el padre de la joven, le dijo: he aquí, ya el día declina para anochecer. Te ruego que pases aquí la noche. He aquí que el día se acaba. Duerme aquí para que se alegre tu corazón, y mañana os levantaréis temprano a vuestro camino y te irás a tu casa. Estamos viendo una insistencia en el suegro que no lo deja ir. Pero creo que estos versículos me muestran el carácter de levita. Porque ¿qué es lo que el levita tendría que estar haciendo? Sirviendo a Dios. Estaba escogido para servir a Dios en el templo. Y en vez de estar sirviendo a Dios, se la está pasando, comiendo y bebiendo, ¿sí? Disfrutando. Como una reseña, no solamente cuántas veces nosotros hemos dejado de servir a Dios y hacer lo que Dios nos pide por estar comprometido con otra gente, o simplemente por estar comiendo, bebiendo y disfrutando en lo que nosotros queremos. Entonces este levita no está cumpliendo su propósito. Claro, está teniendo algo de familia, claro que sí, pero era haber ido por ella y vámonos, sabes que no me quedo, me voy, yo tengo que servir a Dios. Pero no, está quedándose ahí. Pero al 5.º día, mira lo que dice el versículo 10. Mas el hombre no quiso pasar allí la noche. Pasó 4 días, al 5.º ya no quiso pasar, sino que se levantó y se fue. Y llegó hasta enfrente de Jebús, que es Jerusalén, con su par de asnos ensillados y su concubina. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vamos a esta ciudad de los jebuseos, para que pasemos en ella la noche. Y su señor le respondió: no iremos a ninguna ciudad de extranjeros que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado: ven, sigamos hasta uno de sus lugares, para que pase la noche en Gaba o en Ramá. Y pasando pues, caminaron, y se les puso el sol junto a Gaba, que era de Benjamín. Y se apartaron del camino para entrar a pasar allí la noche en Gaba. Y entrando, se sentaron en la plaza de la ciudad, porque no hubo quien los acogiese en casa para pasar la noche. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Salieron de la casa de su suegro, mientras van al camino, les empieza a ganar la noche, y le dice el criado: vamos a quedarnos aquí.
y el levita le dice, no nos vamos a quedar en ningún lugar extranjero. Tiene que ser del pueblo de Israel. Y entonces llegan a un lugar que se llama Gaba, que es de la tribu de Benjamín, ¿sí? Y ellos se sentaron a la plaza, dice ahí, de la ciudad. Verso 16. Y aquí que un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer, el cual era del monte de Efraín, del mismo lugar de donde venían los levitas, y moraba como forastero en Gaba. Otra persona que era forastero, ¿no? En Gaba. Pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín, una de las tribus del pueblo de Israel. Y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? En aquellos tiempos había una costumbre, pues no había hoteles, y entonces cuando un extranjero pasaba por una ciudad, era costumbre que la gente de ahí se convertía en gente hospitalaria. Le preguntan quién eran, de dónde venían, a dónde iba, y lo que hacían era invitarlos a su casa, hospedarlos y que pudieran pasar la noche ahí y al día siguiente pudieran continuar el camino a donde ellos iban. Entonces, no, a ellos nadie los había aceptado, nadie los había recibido. Estaban en la plaza y me hablan de cómo era esta ciudad de Gaba. Era una ciudad no hospitalaria. Pero hay un hombre que viene del trabajo y cuando los ve le preguntan, ¿a dónde vas y a dónde vienes? Verso 18. Y él respondió, pasamos de Belén de Judá a la parte más remota del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Entonces dice que iba a la casa de Jehová, pero no sabemos si iba a ofrecer un sacrificio, si iba a pedir perdón por el pecado, si iba a buscar una restauración con su esposa. Simplemente me dice que iba a la casa de Jehová, pero que no hay quien lo pueda recibir y por eso se queda ahí. Y mira lo que dice en el verso 19. Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también tenemos pan y vino para mí y para tu sierva, y para el criado que está con tu siervo no nos hace falta nada. O sea, el levita le dice, nomás quiero un lugar donde descansar, no te voy a pedir nada, yo lo tengo todo. Tengo alimento para los animales, alimento para mí, para todos. Entonces no te queremos pedir nada. Versículo 20. Mas el hombre anciano dijo, paz sea contigo, tu necesidad toda quede solamente a mi cargo, con tal que no pase la noche en la plaza. Y los trajo a su casa y dio a comer a sus asnos, y se lavaron los pies, comieron y bebieron. Él los recibe, llega a su casa, le lava los pies, era algo natural, de una buena atención. Comieron y bebieron ahí en la casa del anciano. Pero mira lo que dice el verso 22, porque todo va a cambiar. Pero cuando estaban gozosos, he aquí que los hombres de aquella ciudad, hombres perversos, rodearon la casa, golpeando a la puerta, y hablaron al anciano, dueño de la casa, diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no, hermanos míos, os ruego que no cometéis este mal, ya que este hombre ha entrado en mi casa, no hagáis esta maldad. He aquí, mi hija virgen y la concubina de él, yo os la sacaré ahora, humilladlas y haced con ellas como os parezca, y no hagáis a este hombre cosa tan infame. Cuando uno escucha esto, uno se sorprende, ¿no? Van porque estamos leyendo la Biblia, dijéramos, estamos leyendo el periódico, una noticia. O sea, a lo mejor también nos sorprendemos, pero estamos leyendo la Biblia. Y cuando dice que ellos querían conocerlo, lo que están ellos hablando es de relaciones sexuales. O sea, cuando llegó la multitud a la casa de este anciano y le toca la puerta y le dice, saca a la persona que está ahí, al hombre que ha llegado a tu casa, porque lo queremos violar. Eso es de una manera más literal lo que está diciendo.
Con estas palabras se escuchan más fuertes, ¿no? Y ahora algunos de aquí, que no escuche mi hijo lo que está pasando, ¿verdad? Pero es una realidad lo que está viniendo en la Biblia. Entonces, él está diciendo, queremos violarla al hombre. El anciano le dicen, no hagan tan maldad. Y el anciano no está tan bien tampoco, porque le dice, tengo una hija virgen y tengo la concubina de este hombre. Es más, se las voy a sacar para que ustedes hagan con ellos lo que quieran. También la idea no está tan buena. Aunque él dice, pero no le hagan nada a este hombre porque está en mi casa. Cuando yo escucho esta historia, se parece a otra historia que ya conocemos mucho en la Biblia, ¿no? Con la historia de Sodoma y Gomorra. Igual, Dios había establecido que iba a destruir, iba a la casa de Lot, a anunciar y a rescatar a Lot, ¿no? ¿Y qué hacen los hombres? Van con Lot y dice, sacan los hombres para que le conozcamos. O sea, vemos la maldad del hombre completamente. Ahora te digo algo. No hay ni una diferencia entre Sodoma y Gomorra y la ciudad de Gaba en actitudes. Pero hay una gran diferencia, porque Gaba es parte del pueblo de Dios. Y eso es mucho más fuerte. La ciudad de la tribu de Benjamín, la de Gaba. Ahora, tampoco hay tanta diferencia en los días que hoy estamos viviendo. ¿No es cierto que es normal ver hoy tanta infidelidad? Porque la mujer de este levita le fue infiel. Es muy fácil escucharle, es infiel, cayó en adulterio, fornicación, pornografía. Es normal verlo el día de hoy. Tristemente es una realidad. Pero también hablar del homosexualismo es algo donde hoy es tan común hablar de ese tema. Estamos hablando de hombres perversos que quieren tomar a un hombre para violarlo, para matar, acabar con él. Es tanta perversidad que estamos viendo en esta historia que creo que en nuestros días es algo que está creciendo de una manera increíble. El homosexualismo, ¿cómo crece? Mira lo que dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 9. Primera de Corintios capítulo 6 versos 9 y 10. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego dice Pablo a la iglesia, no es rey, no te equivoques, ni los fornicarios, personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio, ni los idólatras. ¿Sí? Aquí tiene que ver la idolatría por actividades sexuales que hacían como devoción a un ídolo. ¿Sí? Ni los adúlteros. Cualquier persona que tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya casado, está adulterando. Ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, tienen relaciones sexuales con varones. Pero no para aquí, en la historia, en la lista dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, los que engañan, los que mienten, heredarán el reino de Dios. Entonces, la primera parte me habla de una conducta sexual equivocada, de una inmoralidad, consecuencia de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y que todo esto me va a llevar a no poder estar delante de Dios. Pero yo creo que entendamos algo, porque de repente somos muy dados a tachar el homosexualismo. Está mal, es pecado, no lo quiero defender. Pero de repente pensamos más mal en el homosexualismo, que es algo peor, y nosotros muchas veces seguimos robando, siguiendo avaros, siendo borrachos, tomando, maldiciendo, diciendo palabras antisonantes. Seguimos mintiendo y de repente pudiéramos pensar que estamos mejor nosotros, pero en la lista me los pone en el mismo rango. Interesante, ¿no? Porque quizás para nuestra mentalidad, no es que ser homosexual o no es, ya es un pecado mucho más grande. No es lo mismo que mentir, es lo mismo que emborracharte, es lo mismo que maldecir. Para Dios es lo mismo. ¿Sí?
Por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo, porque todo aquel que practica estos pecados está separado de la gloria de Dios. Y la única manera de venir a Dios es a través de Cristo. Él es el que perdona nuestros pecados. No solamente el homosexualismo, que ahorita voy a seguir hablando, sino todos nuestros pecados que cometemos día a día. Cuidado. Cuidado cómo practicas, cómo actúas, cómo estás viviendo el día a día de hoy. ¿Estás obedeciendo lo que Dios te pide? ¿O estás haciendo todo lo que a ti te place y quieres? ¿Sí? Solo Jesús puede perdonar nuestros pecados. Solo Jesús puede cambiar tu vida. Solo Jesús puede llenar tu necesidad. ¿Se acuerdan Jesús y la mujer samaritana? Que le dice que habla a tu marido, lo que Jesús le dice. Y dice, no, porque 5 maridos he tenido y con el que vivo ahorita no es mi marido. Me habla de una mujer con una necesidad y viviendo inadecuadamente. Y Jesús le dice que si Él le da de esa agua, Él supliría la necesidad que nadie la puede llenar. Yo te digo igual, hay muchas necesidades en el hombre, pero solamente Jesús puede llenar la necesidad que tenemos de Él. Ahora, hablando de la homosexualidad, llega un momento donde nos hemos acostumbrado a ver y a escuchar a ver de la homosexualidad. En aquel tiempo, ¿se acuerdan? Hace tiempo era raro escuchar y saber que de repente había alguien. Pero hoy no. Me llama la atención que en las escuelas, en las clases del día de hoy, a los niños le están enseñando de la homosexualidad. El hombre, la mujer y el sexo alterno, no diferente, el tercer tipo de personas. Y lo hemos ido viendo. Lo vemos en las caricaturas que nuestros niños ven. No hay serie, no hay programa, no hay novela, no hay película donde no veamos homosexualismo. Y antes te asustaba, hoy te has acostumbrado a eso. Te has acostumbrado a ver lo que no debes de ver, de estar llenándote de lo que no debes de llenarte. Y te digo algo, es un tema que se tiene que hablar y explicar. ¿Por qué? Porque a nuestros hijos, a los niños los están confundiendo. Escuchar jóvenes, señoritas, hombres, adolescentes que decir es que no sé, de repente estoy batallando con eso, si soy gay o no soy gay, y empiezan a hablar. Y hay gente que dice, no, es normal. No, eso no es normal, se llama pecado. Porque Dios estableció hombre y mujer. Si no, Dios hubiera hecho 2 hombres, Dios hubiera hecho 2 mujeres. Pero Dios estableció un hombre y estableció una mujer. Y dejará el hombre a su padre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. No dijo hombre y hombre, no dijo mujer y mujer. Tú lees la Biblia y ya lo que Dios recrimina es el homosexualismo. Iglesia, despierta. No digas, es que en mi casa nunca va a llegar. Cuidado, porque es un problema hoy de nuestros días. Se tiene que hablar con nuestros hijos directamente. Esto está mal. A veces en clases el maestro lo está enseñando, y ahora que las clases son en casa y que los papás están al tanto, tienes que pararte y decir, no, mi hijo, está mal lo que la maestra está diciendo. La Biblia me muestra esto y me muestra esto, y Dios quiere esto, y eso se le llama pecado. Que el niño sepa, la mujer sepa, no que está mal, no, que es pecado y que a Dios no le agrada. Así tiene que ser el día de hoy. Está una ciudad llena de homosexualismo, depravación. Y me llama la atención porque este hombre de la tribu, este anciano, quizás se había acostumbrado a vivir de esa manera. Y nunca pensó que en su casa iba a llegar un problema. Y en ese momento está llegando un problema. Entonces esos hombres le dijeron, saca de tu casa a este hombre para que le conozcamos. Y él dice, no, tengo 2 mujeres, se las entrego. Mira lo que dice verso 25. Mas aquellos hombres no le quisieron oír, por lo que tomando aquel hombre a su concubina, la sacó y entraron a ella y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana, y la dejaron cuando apuntaba el alba. Este levita, esto nos extraña,
Fue por ella, porque con palabras amorosas traerla. Y luego de repente, ante un problema, la saca. Y pregunto, ¿tú crees que este hombre amaba a esta mujer? Yo creo que no. La saca, todos estos hombres malvados la toman y cada uno de ellos empieza a abusar de ella hasta que amaneció. Verso 26. Y cuando ya amanecía, vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa. Y aquel hombre donde estaba su señor de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día. Y se levantó por la mañana su señor. Esto me llama la atención. O sea, el señor estaba dormido, el levita estaba durmiendo, ¿no? ¿Y su esposa? ¿O su concubina, su amante? Y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino. Y aquí la mujer, su concubina, estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral. Y él le dijo: levántate y vámonos. Sí, órale, se nos hace tarde. Pero ella no respondió. Esa mujer estaba muerta. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno, se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa, tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en 12 partes. Y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía: jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Considerad esto y tomad consejo y hablad. Más fuerte, ¿no? Si lo primero que leíamos estaba fuerte, esto está como que película, serie. Quizás años atrás esto nos hubiera sorprendido, pero hoy, después de ver tantas películas y cosas que ha pasado en México, quizás lo vemos como algo tan normal. Por eso yo decía, aquella historia es muy parecida a la nuestra. Entonces, este levita avienta a su mujer, los hombres abusan de ella toda la noche, hasta que se cansaron, terminó llegando, arrastrándose a la puerta, muere ahí. Se levanta el levita del sueño, estaba descansando y dice: vámonos, órale. Se da cuenta que la mujer está muerta, la sube al asno, se la lleva a su casa y la parte en 12 pedazos y las envía a cada una de las tribus. Paquetería especial, órale. ¿Te puedes imaginar? Llegó a la paquetería, la mandó un levita. ¿Qué será? Y al abrirla, una parte de una mujer, una cabeza, un brazo, una pierna, el dorso, no sabemos. ¿Y qué empezaron a decir todos? Esto nunca ha pasado, nunca habíamos visto tal cosa. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, nunca habíamos visto tal cosa. Nada más como referencia, los que anotan nomás Oseas 9:9 como referencia, porque Oseas habló de este momento como los días más bajos de corrupción de Israel. O sea, lo peor del tiempo, lo malo, lo perverso había llegado a Israel. Estaba en el peor momento porque habían decidido hacer su propia voluntad, no hacer lo que Dios les pedía, lo que Dios les mandaba. Haciendo lo malo, lo perverso. ¿Sí? Y creo que, vuelvo a decir, creo que esta misma frase podríamos decir hoy en día. Nunca habíamos visto tales cosas. ¿Hablando de qué? De muerte. ¿Te acuerdas cuando de repente escuchabas que alguien mataron a alguien? ¿No es cierto que te sorprendías? Hoy que mataron a alguien. Hoy te dicen, mataron a 20 y ya ni te sorprendes. Hoy escuchas que ahí hubo un asesinato y llegaron unos y balacearon a alguien y tú... Corrupción, estamos acostumbrados. Maldad, violencia. Hace años
En nuestra propia ciudad dejaban cuerpos colgados, partes entregadas, tiradas. La maldad es igual. La violencia es tan fuerte. Entonces no hay mucha diferencia en nuestros tiempos. Mira lo que dice capítulo 20, versículo 1. Entonces salieron los hijos de Israel y se reunieron la congregación como un solo hombre, desde Dan hasta Beerseba y la tierra de Galaad, y a Jehová en Mizpa. Y los jefes de todo el pueblo, de todas las tribus de Israel, se hallaron presentes en la reunión del pueblo de Dios, 400,000 hombres de a pie que sacaban espada. Se juntaron todos al ver lo que estaba pasando, todos los hombres de las más tribus de Israel, 400,000 hombres, guerreros. Versículo 3. Y los hijos de Benjamín oyeron que los hijos de Israel habían subido a Mizpa, y dijeron los hijos de Israel: decid cómo fue esta maldad. Bueno, porque también a la tribu de Benjamín les llegó un pedazo de la parte de esta mujer y también se sorprendieron. ¿Y qué fue lo que pasó? Y viene la explicación, versículo 4. Entonces el varón levita, marido de la mujer muerta, respondió y dijo: yo llegué a Gaba de Benjamín con mi concubina para pasar allí la noche. Y levantándose contra mí los de Gaba, rodearon contra mí la casa por la noche con idea de matarme. ¿Sí? Pues querían violarlo, hasta matarlo, como lo hicieron con esta mujer. Y a mi concubina la humillaron de tal manera que murió. Bueno, aquí le faltó decir: y yo la aventé, ¿verdad? Para escaparme, la di a ella. Versículo 6. Entonces, tomando yo mi concubina, la corté en pedazos y la envié por todo el territorio de la posesión de Israel, por cuanto han hecho maldad y crimen en Israel. Y he aquí, todos vosotros sois hijos de Israel. Dad aquí vuestro parecer y consejo. ¿Qué están buscando? El consejo, la venganza del hombre, no de Dios. Entonces todo el pueblo con un solo hombre se levantó y dijeron: ninguno de nosotros irá a su tienda, ni volverá ninguno de nosotros a su casa. Mas esto es ahora lo que haremos a Gaba: contra ella subiremos por sorteo. Tomaremos 10 hombres de cada 100 por todas las tribus de Israel, y 100 de cada 1,000 y 1,000 de cada 10,000 que lleven víveres para el pueblo. Y se juntaron todos los hombres de Israel contra la ciudad, ligados como un solo hombre. Hay 400,000 hombres listos para pelear. Y las tribus de Israel enviaron varones por todas las tribus de Benjamín, diciendo: ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? ¿No es a la ciudad de Gaba? Perdón, ¿qué maldad es esta que ha sido hecha entre vosotros? ¿Sí? Entonces, la cuestión es que los de Benjamín saben lo que han hecho y no quieren responder ante nada. ¿Sí? Versículo 13. Entregad pues ahora a aquellos hombres perversos que están en Gaba, para que los matemos y quitemos el mal de Israel. Mas los de Benjamín no quisieron oír la voz de sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Sí? O sea, ellos quieren hacer justicia. Le platican al pueblo, a la tribu de Benjamín lo que ha pasado, y le dicen: entrégame a los de Gaba, vamos a acabar con ellos. Mira la maldad que han hecho, mira la perversidad que hay en ellos. Pero ellos dijeron: no te vamos a entregar a nadie. Verso 14. Sino que los de Benjamín se juntaron en las ciudades en Gaba para salir a pelear contra los hijos de Israel. Se estaban levantando una guerra entre ellos dos, ¿sí? Y todo esto es una consecuencia, va a pasar una consecuencia de no obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque ellos, los de Benjamín, pudieron haber dicho: queremos buscar a Dios para arrepentimiento, para perdón. Queremos buscar a Dios para que nos dé una oportunidad, pero no. En vez de reconocer su pecado, se quieren defender. ¿Cuántas veces nosotros así somos? Que alguien evidencia nuestro pecado y en vez de reconocerlo, ¿qué hacemos? Nos queremos defender, ¿cierto? Versículo 15. Y fueron contados en aquel día los hijos de Benjamín de las ciudades 26,000 hombres
que sacaban espada, sin los moradores, sin los que moraban en Gaba, que fueron por cuenta 700 hombres escogidos. De toda aquella gente que había 700 hombres escogidos, que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la honda a un cabello y no erraban, ¿verdad? Eran buenos para pelear. ¿Te puedes imaginar? No sé si alguien ha usado la honda, ¿verdad? Pero estos, había un cabello, dice ahí, le tiraban y no erraban. 26,000 hombres de Judá, más los 700 hombres de Gaba, eran 26,700. Y fueron contados los varones de Israel fuera de Benjamín, 400,000 hombres que sacaban espada, todos estos hombres de guerra. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios. Consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. Se levantaron pues los hijos de Israel por la mañana contra Gaba, y salieron los hijos de Israel a combatir contra Benjamín, y los varones de Israel ordenaron la batalla contra ellos junto a Gaba. Saliendo entonces de Gaba los hijos de Benjamín, derribaron por tierra aquel día 22,000 hombres de los hijos de Israel. Cuando uno lee esto, uno dice: ¿qué pasó? Porque ellos traen a pelear, y cuando van a pelear, los que vencen son los de Gaba. Y ahí me puede decir: ¿pero por qué? Si le preguntaron a Dios quién iría primero. Bueno, es que no consultaron a Dios para ver qué es lo que tenían que hacer. Muchas veces nosotros llegamos con Dios y le decimos: a ver, Dios, dime, ¿qué debo de hacer? ¿Esto o esto? ¿Sí? ¿Plan A o plan B? Pero muy pocas veces nosotros le decimos a Dios: dime qué tengo que hacer. Y pareciera que Dios le dice: bueno, pues que vayan primero los de Judá. Y fueron y pelearon. Versículo 22. Mas reanimándose el pueblo, los varones de Israel volvieron a ordenar la batalla en el mismo lugar donde le habían ordenado el primer día. Porque los hijos de Israel subieron y lloraron delante de Jehová hasta la noche. Y consultaron a Jehová diciendo: ¿volveremos a pelear con los hijos de Benjamín, nuestros hermanos? Y Jehová le respondió: subid contra ellos. Por lo cual se acercaron los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín el segundo día. Y en aquel segundo día, saliendo Benjamín de Gaba contra ellos, derribaron por tierra otros 18,000 hombres de los hijos de Israel, todos los cuales sacaban espada. Entonces primero fueron 22,000, ahora acaban de matar 18,000. En total son 40,000 hombres derrotados de Israel, ¿sí? De los 400,000. Entonces subieron los hijos de Israel y todo el pueblo. Y vean, aquí hay algo diferente. Vinieron a la casa de Dios y lloraron, y se entraron allí en presencia de Jehová, y ayunaron aquel día hasta la noche, y ofrecieron holocaustos y ofrenda de paz delante de Jehová. Algo que yo veo, a diferencia de estas 3 veces que han consultado a Jehová, es que solamente iban, lloraban y consultaban a Jehová. Pero yo veo aquí una diferencia. ¿Por qué? Subieron a la casa de Dios igual que la vez pasada, lloraron igual que las otras ocasiones. Pero algo que me muestra que aquí sí me dice que estaban en la presencia de Dios. Es algo distinto. También me dice que ayunaron. Tampoco habían ayunado antes. Y lo más importante, dice, ofrecieron holocausto y ofrendas de paz. Esto me habla de que pidieron perdón. Algo que no hemos entendido quizás es que los de Gaba estaban mal, la tribu de Benjamín estaba mal. Pero ¿cómo estaba el otro pueblo de Dios? También estaba mal, porque habían dejado a Dios. Cada quien hacía lo que quería. Y ellos en su propia naturaleza humana querían venganza. Pero mira lo que sucede. Y los hijos de Israel preguntaron a Jehová, pues el arca del pacto de Dios estaba allí en aquellos días, y Fines, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, ministraba delante de ella en aquellos días. Y dijeron: ¿volveremos aún a salir contra los hijos de Benjamín, nuestros hermanos, para pelear, o desistiremos? Y aquí está diferente, ¿no?
Ahora sí le preguntan, bueno, ok, ¿volveremos a ir a pelear o aquí le paramos, verdad? ¿Qué quieres hacer? Y Jehová dijo, subid porque mañana, aquí una gran diferencia, yo os los entregaré. Hay una gran diferencia cuando tú quieres hacer las cosas a tu manera y a cuando Dios está contigo. Yo veo a estos hombres enojados. Quizás en un celo religioso, acabaremos con ellos, los mataremos a ellos. Pero ahora sí, Dios les dice, yo estoy con ustedes y yo los voy a entregar. Subí porque mañana yo los voy a entregar. Versículo 29. Y puso Israel emboscadas alrededor de Gaba. Y subiendo entonces los hijos de Israel contra los hijos de Benjamín al tercer día, ordenaron la batalla delante de Gaba como las otras veces. Y salieron los hijos de Benjamín al encuentro del pueblo, alejándose de la ciudad, y comenzaron a herir a algunos del pueblo, matándolos como las otras veces por los caminos. Uno de los cuales sube a Betel y el otro a Gaba en el campo, y mataron unos 30 hombres de Israel. Y los hijos de Benjamín decían, vencidos son delante de nosotros como antes. Mas los hijos de Israel decían, huiremos y los alejaremos de la ciudad hasta los caminos. Y entonces se levantaron todos los de Israel en su lugar y se pusieron en orden de batalla en Baal Tamar. Y también las emboscadas de Israel salieron en su lugar, de la pradera de Gaba. Y vinieron contra Gaba 10,000 hombres escogidos de todo Israel, y la batalla arreciaba, mas ellos no sabían que ya el desastre se acercaba a ellos. Y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel, y mataron los hijos de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales sacaban espada. Hicieron una emboscada, hay una trampa ahora. Ellos piensan que estaban ganando, los sacan y entonces los atacan. Y dice aquí que 25,100 hombres de Benjamín fueron derrotados. Verso 36. Y vieron los hijos de Benjamín que eran derrotados, y los hijos de Israel se dieron campo a Benjamín porque estaban confiados en la emboscada que habían puesto detrás de Gaba. Y los hombres de las emboscadas acometieron prontamente a Gaba y avanzaron e hirieron a filo de espada a toda la ciudad. Y era la señal concertada entre los hombres de Israel y las emboscadas, que hicieron subir un gran humareda de la ciudad. Luego pues que los de Israel retrocedieron de la batalla, los de Benjamín comenzaron a herir y matar a la gente de Israel como 30 hombres, y ya decían, ciertamente ellos han caído delante de nosotros como en la primera batalla. Mas cuando la columna de humo comenzó a subir de la ciudad, los de Benjamín miraron hacia atrás, y aquí que el humo de la ciudad subieron al cielo. Y entonces se volvieron los hombres de Israel, y los de Benjamín se llenaron de temor, porque vieron que el desastre había venido sobre ellos. Volvieron, por tanto, la espalda delante de Israel hacia el camino del desierto. Pero la batalla los alcanzó, y los que salían de las ciudades los destruían en medio de ellos. Así cercaron a los de Benjamín y los acosaron, y hollaron desde Menúa hasta el enfrente de Gaba, hacia donde nace el sol. Y cayeron de Benjamín 18,000 hombres, todos ellos hombres de guerra. Volviéndose luego, huyeron hacia el desierto, a la peña de Rimón. Y de ellos fueron abatidos 5,000 hombres en los caminos, y fueron perseguidos aún hasta Gidón, y mataron a ellos a 2,000 hombres. Entonces, es una persecución. Primero mataron 18,000, después mataron 5,000, después mataron 2,000, son 25,000 hombres en total. Y fueron todos de Benjamín murieron aquel día, 25,000 hombres que sacaban espada, todos ellos hombres de guerra. Pero se volvieron y huyeron al desierto, a la peña de Rimón, 600 hombres, los cuales estuvieron en la peña de Rimón 4 meses. Y los hombres de Israel volvieron sobre los hijos de Benjamín y los hirieron a filo de espada, así los hombres de cada ciudad como a las bestias y todo lo que fue hallado. Asimismo pusieron fuego a todas las ciudades que hallaba, ¿sí? De todos los que tenían, solamente quedaron 600 hombres. Tratamos de explicar lo mejor que se puede.
Y por eso vamos leyendo verso a verso. A lo mejor para uno va a decir, oye, es mucha lectura. Bueno, es parte de poder entender la historia. Y quiero terminar con el último capítulo. Y quizás no lo vamos a leer todo, lo voy a dejar un poquito más de tarea, ¿verdad? Pero en el capítulo 21, la gente de Israel se da cuenta que están a punto de acabar con la última tribu. Ya no más quedan 600 hombres. Y ellos habían jurado que nadie de ellos les iba a dar hijas a los de Benjamín. Hicieron un juramento, Dios no se lo pidió. Ellos dijeron, no les vamos a dar ninguna de nuestras hijas a los de Benjamín. Es lo mismo que le dicen. Lo otro que ellos habían dicho es que todo aquel que no subiera también lo iban a matar, ¿sí? Y de repente se quejan con Dios y le dicen a Dios, ¿por qué has hecho esto? ¿Y por qué has permitido esto? Que nos vamos a quedar sin la tribu. Y pareciera que Dios tendría que voltearse a decir, yo no hice nada, es el pecado que ustedes han hecho. Y esto es importante, ¿por qué? Porque muchas veces cuando pasa algo en nuestra vida, somos tan fácil de culpar a Dios. ¿No es cierto? Que le decimos a Dios, ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Por qué estoy pasando por esto? Cuando muchas veces son consecuencias de nuestros actos. El pueblo de Israel se arrepiente de haber acabado con los de Benjamín. Se van a quedar sin una tribu. Le quedan 600 hombres y no hay mujeres para ellos. Entonces, habían hecho dos juramentos, les dije ahorita. Uno, que nadie podía dar hijas. Y el segundo es que aquel que no hubiera subido a pelear tenía que morir. Y se dan cuenta que los que no habían subido eran los de Jabes de Galad. Y entonces van y dicen, acaben con todos los de Jabes de Galad, acaben con todos los hombres y mujeres de ahí. Pero a las mujeres dice ahí que no hayan conocido ayuntamiento de varón, en otra cosa que sean casadas, sino que sean vírgenes. Todas las mujeres vírgenes las vas a traer. Y ellos toman las mujeres vírgenes y se las llevan a los de Benjamín. Y le dice, ¿sabes qué? Aquí están estas mujeres, no son mujeres de nosotros, son mujeres porque no podemos fallarle a Dios. Y toman mujeres y les dan 400 mujeres. Hay un problema, que hay 600 hombres y nada más 400 mujeres. Entonces no fue suficiente para todos. Y entonces los ancianos del pueblo de Israel le dicen, ¿sabes qué? Cada año hay una fiesta solemne hacia Jehová en Silo y salen mujeres que salen bailando y danzando. Entonces van y le dicen a los de Benjamín, hagan algo. Saldremos a la fiesta, saldrán mujeres a bailar y ustedes se van a esconder. Y cuando vean a estas mujeres, ustedes las pueden tomar, se las roban y se las llevan. Y parece que ellos dicen, nosotros no podemos fallar al juramento que le hicimos a Dios, pero ya si ustedes se las roban, hagan lo que ustedes quieran. ¿Sí? O sea, ya no es culpa mía, ¿verdad? Ustedes la robaron. Y entonces ellos lo hicieron así. Mira lo que dice en el versículo 22, Jueces 21-22. Y si vinieran los padres de ellas o sus hermanos para demandárnosla, nosotros le diremos, hacedla merced y concedérnosla, porque nosotros en la guerra no tomamos mujeres para todos. Además, no sois vosotros los que las disteis para que ahora seáis culpados. Y los hijos de Benjamín lo hicieron así y tomaron mujeres conforme al número, robándolas de entre los que danzaban, y se fueron y volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Y entonces los hijos de Israel se fueron también de allí, cada uno a su tribu, de a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y terminamos diciendo, y en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Estos 3 capítulos me hablan donde el hombre, el pueblo de Dios, cada quien hacía lo que le gustaba y lo que quería, como ellos pensaban. Primero, tanta violencia,
Después van a pelear, donde algo que Dios nunca les mandó que pelearan contra sus hermanos. Después ellos arreglan las cosas a su manera. Habían hecho promesas que Dios no le había pedido. Y al final hacen sus movimientos. Y termina diciendo el libro, tristemente, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Te digo algo? Creo que no es un libro que nosotros escuchamos y decimos, amén, qué bueno, ¿verdad? Terminamos un libro de una manera muy mala. Pero un libro que me muestra los tiempos de Israel y que se parecen a los tiempos que hoy estamos viviendo. Dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin son caminos de muerte. Cada vez que el hombre hace lo que él quiere, siempre le va a ir mal. Cada vez que el hombre decide hacer las cosas a su voluntad y no como Dios quiere, siempre traerá consecuencias. Pero así como terminamos con una tremenda y horrible historia, creo que también es bueno que meditemos en esto. ¿Cómo Dios puede amar a un pueblo que se comporta de esta manera en que hemos escuchado? ¿No es cierto? Si nosotros fuéramos Dios, ¿qué le hubiéramos hecho ya a este pueblo de Israel? Nos hubiéramos conseguido otro, ¿no? Hubiéramos dicho basta. Si nosotros fuéramos Dios y supiéramos la historia, ¿cuántos diluvios hubiéramos hecho? Diluvio 2.0, ¿verdad? O en nuestros días sería 10.0, no sé. Porque la maldad del hombre es constante día tras día. Pero qué impresionante que tenemos un Dios que es fiel, que permanece fiel y que nunca se aparta de nosotros. ¿No es cierto? ¿Cuántas veces hemos vivido? Nuestra tierra, nuestra nación, nuestro Monterrey está viviendo lo que hoy estamos viendo: homosexualidad, infidelidad, muertes, violencias, engaños, mentiras, guerras, pleitos, contiendas. Pero qué importante que cuando vienes y buscas a Dios, Dios está dispuesto para ayudarte. Todo esto, vemos a un Dios que permanece fiel ante un pueblo infiel. El título de esta serie era así: un pueblo que se olvida de Dios y un Dios que permanece fiel. Un pueblo, un hombre malo, pero un Dios que nunca deja a su pueblo. ¿Por qué no terminamos? Póngate de pie, por favor. Me hubiera gustado que hubiera terminado Jueces y entonces el pueblo entendió las consecuencias de haber olvidado a Dios, dejado a Dios, hacer lo que ellos querían, y clamaron y nunca más volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y terminaríamos hoy diciendo amén, aprendamos esto y caminemos en esto. Pero este libro termina diciendo: cada uno hacía lo que bien le parece. Cuando leíamos lo del levita que partió el cuerpo y lo repartió al final, dice: oíd el consejo y hablad. Y creo que lo que Dios quiere el día de hoy es que pongas atención a lo que te está diciendo y que atiendas al consejo. Estamos viviendo una violencia, una maldad en nuestra nación como nunca la habíamos vivido. Y lo hemos dicho y no sabemos qué les espera a nuestros hijos y a nuestros nietos. Este pueblo, esta nación necesita a Dios, pero no puede llegar Dios si no se ve reflejado en tu vida. Sin embargo, seguimos haciendo lo que queremos, seguimos haciendo nuestra voluntad, seguimos arreglando las cosas como yo pienso, seguimos viviendo el cristianismo a como yo quiero. No nos gusta que nos digan lo que tienes que hacer. No.
No, eso es fanatismo, no. Nunca nos va a pasar a nosotros, no. Pero es Dios. Es Dios que hoy te está diciendo: escucha el consejo, escucha el consejo y atiende. Deja de hacer lo que tú quieres, deja de tomar las decisiones como tú quieras. Es tiempo de que vuelvas a Dios.